Jóvenes, entonces hoy nos corresponde, estamos en la semana 10 y continuamos ya con el proceso muy orientado al tema yo diría, este tema está orientado a sistemas de retratamiento. Y después nos vamos a ir ya definitivamente al tema de lo que es la disposición final. Ya vimos durante todas estas 9 semanas anteriores todo el tema de generación, de producción y todo el tema que es de legal que existe a nivel de país y todo el proceso de lo que es la gestión inicial, qué es lo que debemos hacer para que nuestros residuos se comiencen a gestionar adecuadamente desde el momento en que se genera y también cumpliendo toda una serie de regulaciones que existen dependiendo de los tipos de residuos que se están generando. Entonces, para complemento de esta parte y muy complemento a la gira que hicimos en Abonos Vivos, eh, vamos a mirar un poco teoría del tema de sistemas de tratamiento biológicos orientados en estos 4 temas, que son sistemas de tratamiento biológicos o bioquímicos. Hay un compostaje aerobio que fue el que vimos en Abonos Vivo. Hay un compostaje que se usa en la lombriz californiana y que se llama lombricompostaje y que también es un sistema anaerobio. Y también vamos a mirar otro sistema que es el biodigestor, que también se trabaja, que produce biogás, que produce también, hay metanización y producción de gas y un líquido que sirve como un elemento fertilizante o mejorador de suelos. Y este último sistema, el biodigestor, es un sistema anaerobio. ¿Ok? Entonces, veamos el tema de lo que es un sistema de tratamiento biológico. Eh, en caso nuestro ¿en qué consiste básicamente? En aplicar algunos acondicionadores orgánicos obtenidos por una transformación biológica para ser puestos o ponerlos en el suelo como un mejorador. ¿Sí? Biológicamente los suelos se van diría yo, autoconstruyéndose sus propias capas biológicas por la producción de masas orgánicas que se generan a través de los bosques o en los terrenos naturales. Y acá lo que se pretende es generar un compuesto orgánico producido por nosotros mismos en nuestras actividades y se va a tener como una especie de mejorador. O sea, lo que se hace con la generación de la broza de café es producir una materia orgánica para llevarla nuevamente a los suelos y tratar yo diría que revivirles toda esa capa vegetal y tratar de evitar también, hay una serie de controles que se generan en la aplicación de abonos orgánicos, es la disminución de la escorrentía, aumentar la capacidad de retener la humedad en el suelo. Para permitir el restablecimiento de los procesos bioquímicos, biogeoquímicos, también la recolonización vegetal y la minimización de exposición a procesos erosivos. O sea, hay una gran, diría yo, eficiencia de colocar estos desechos ya debidamente procesados como mejoradores en la parte de la retención de las partes erosivas también y retener también el tema yo diría que las corrientes superficiales o la generación de escorrentía. Experimento en la aplicación superficial de diversos residuos orgánicos en diferentes suelos afectados por incendios forestales muestran veracidad en sus beneficios. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que donde se generan incendios en terrenos, el echarle este tipo de material, pues va a haber como una especie de una recuperación a largo plazo de la capacidad agrológica del suelo.
Entre los tratamientos biológicos más utilizados y de los cuales se ha obtenido un producto eficiente para acondicionar el suelo, pues lo hemos mencionado ya, que son los compostajes de diferentes métodos. Y hay compostaje aerobio y compostaje anaerobio, es lo que ya les mencioné anteriormente. ¿Qué es el compostaje aerobio? Es la transformación bioquímica de los residuos sólidos orgánicos en un material similar al humus durante un periodo aproximado de 8 meses. Por eso pudieron ver ustedes en la visita de todo el proceso que se hace y después se pasa a un término de tiempo de maduración para que él se estabilice ese humus. Este proceso se realiza en condiciones aerobias por la acción de los organismos como bacterias y los hongos que se alimentan para transformar los materiales que estamos dando. Esta tecnología es sencilla y útil para tratar residuos orgánicos. Además, el producto obtenido puede ser un acondicionador de suelos. El compost es un material de color marrón oscuro y de un olor a bosque. Una planta de estas es la que ustedes vieron. Aquí son pilas que se hacen de diferente tamaño, de diferente altura, de diferente ancho y que pueden hacerse, también pueden hacerse diferentes tipos de acondicionamiento. Se recomienda que esté libre de sol, que esté libre de lluvias, ¿sí? Y de animales que puedan usar alimentos de ahí. El compostaje permite reducir, como ustedes mismos lo vieron, un 50% en peso y volumen de los residuos que han sido dispuestos en el relleno sanitario. Y quiere decir que nosotros, de toda esa cantidad de residuos orgánicos que estamos llevando a los rellenos sanitarios, de todas esas toneladas, pues podríamos estar produciendo un gran material para beneficio de la agricultura. ¿Se mejoran qué? ¿Mejora qué? Se mejoran propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, donde se ha aplicado el producto. No sé, ustedes también estuvieron en la charla de la experiencia del compost de Pérez Celedón y pudieron observar y escuchar que existe un gran beneficio y que ya se están haciendo, hicieron pruebas en diferentes cultivos y que se pretende de que el agricultor cambie la cultura de disminuir el uso de abonos químicos por el uso de abonos orgánicos. No es fácil, no es fácil llegar a ese término, pero pienso que en este momento la coyuntura que hay de los altos costos que se están dando en los abonos químicos, en que se involucre ya el tema de hacer uso de los abonos orgánicos. Puede desarrollarse en montón, en silos o en superficie y puede clasificarse según el origen de su materia prima. Sus principales ingredientes son nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el agua. ¿Sí? Entonces, los controles que en cierta forma se hacen van orientados a la composición de estos componentes. ¿Qué promueven? Proveen el ambiente idóneo para la actividad microbiana, permitiendo la biodegradación de la materia orgánica. Factores o condiciones del proceso. Para obtener un buen producto de la transformación de residuos, se hacen estos procesos. O sea, tenemos que tener control de humedad, tenemos que tener control de pH, de temperatura, de oxígeno y de la relación carbono-nitrógeno, que debe ser equilibrada. Entonces, básicamente, en el compostaje aerobio, estos son, digamos, los parámetros que se deben controlar y que se deben durante todo el proceso de la producción de compostaje, y se pretende establecer también que el material que se produzca pues tenga una relación adecuada de carbono y nitrógeno y también compuestos de potasio, de fósforo, para ver su calidad y ser usado en las actividades del campo. ¿Qué pasa con la humedad? Eso es un factor que debe balancearse. Entonces, la humedad tiene una característica importante. ¿Cómo puedo yo disminuir o aumentar la humedad? Pues un aspecto es que la aireación me puede servir a mí para yo disminuir humedad. También me puede servir para disminuir
temperatura, porque el aire en exceso puede sacar material en proceso de compostaje. Si la pila o montón tiene un alto contenido de humedad, se dificultará la circulación de oxígeno, la temperatura y la acción de los microorganismos reduce y se generan condiciones de, diría yo, de malos olores. Entonces aparece una condición anaerobia. ¿Sí? Entonces, una gran condición en esta compostaje aerobia es la presencia permanente de oxígeno. O sea, las pilas no pueden ser tan grandes, la humedad no puede ser tan alta, porque me va a ocasionar problemas de que los microorganismos no van a actuar y entonces se me convierte en una condición anaerobia y generan olores y también otros bichos en este caso. La humedad está entre un 50 y 60%. Fuera del rango genera condiciones aptas para el crecimiento de hongos o bacterias indeseables, aptas para la pérdida de nutrientes del compost. Para controlar este factor se puede airear el montón, se puede airear o tirar o tener materiales secos cuando hay exceso de humedad. Cuando hay déficit, pues se le debe echar agua o tapar el montón o la pila para evitar que haya evaporación. Pero a veces por la temperatura que alcanza por allá en una etapa alcanza 60 o 70 grados, puede haber evaporación y entonces debe considerarse la condición de taparse para que el agua no se evapore. En campo es posible determinar este factor, el caso de la humedad, que es el que dice la prueba del puño, apretando una porción del material con la mano. El guante debe quedar húmedo, pero no debe escurrir agua entre los dedos. Entonces, este es un factor que indica que hay un alto contenido de agua o falta agua o está la humedad en el punto que ha de ser. El pH debe estar en valores entre 6,5 a 7,5. Entonces, otro parámetro que debemos considerar. ¿Sí? O sea, que el pH de la mezcla que se está dando, el compost que se está preparando, debe ser neutro en todas sus fases. Durante el proceso hay una sucesión de 6,5 a 8, en fin, pero se encuentra en un proceso de no alto ni tampoco muy bajo. El pH ácido se puede neutralizar con la adición de piedra caliza o carbonato de calcio. De carbonato de calcio que es de uso agronómico, o sea, usar cal. La temperatura es otro componente. Diversos actores mencionan que el compostaje se desarrolla bajo una sucesión natural de microorganismos caracterizados por la diferencia de sus necesidades nutricionales. Entonces aparece que en el compost aerobio aparecen varias etapas. Entonces aparece una etapa mesolítica, termofílica, de enfriamiento y de maduración. Entonces aparecen estas dos primeras etapas y después aparece un proceso de que se enfría nuevamente el material y entra en la fase final de maduración. La mesolítica, microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. La temperatura se eleva de 10 a 40 grados y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. Entonces, esta es la primera fase. Después sigue la fase termofílica, que alcanza las temperaturas de 40 a 75. Los microorganismos termófilos, transforman el nitrógeno en amoníaco y el pH se hace alcalino. Entonces, hay una fase, y por esta fase, esta temperatura a estos grados de 75, es donde también puede darse de que algunos compuestos como los patógenos pueden desaparecer del compost. En el caso que se use material orgánico que tenga patógenos. En nuestro medio, para los residuos sólidos, consideramos que no deben de tener patógenos, porque solamente estamos tratando o estamos haciendo uso de los residuos orgánicos que se generan a través de nuestras viviendas, de uso de comestibles.
También es necesario, es ver que ustedes también el sistema de compostaje, en el caso de la basura doméstica, si no está debidamente separada, pueden haber patógenos, pueden haber coliformes. Entonces puede darse de que a través de esta temperatura pueden desaparecer. Y en residuos orgánicos, cuando no se haga una muy buena separación en casa, pues pueden aparecer materiales orgánicos que echamos que pueden ir con patógenos. El caso del papel higiénico, que no se puede, pero la gente si no hace buena separación puede generarse pleito. La etapa de enfriamiento, los nutrientes se agotan y la actividad microbiana empieza a disminuir. Cuando ya la comida desapareció, pues ya no hay nutrientes, entonces la actividad microbiana, los bichos están muriendo y empieza a disminuir todo el proceso y disminuye la temperatura a menos de 40 grados. Reaparecen microorganismos mesófilos, o sea, los primeros que están entre la temperatura de 40, que utilizan como nutrientes materiales resistentes a la biodegradación, o sea, materiales que no se han biodegradado o que no se han podido no se han tomado como nutrientes por los bacterias. Esta etapa final de enfriamiento aparece nuevamente la fase mesófila y entonces pueden ya degradar este material. La maduración requiere meses a temperatura ambiente. Se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de humos. Entonces, todas estas 4 fases en las que se desarrollan en todo un proceso de compostaje aerobio. Para garantizar las etapas del proceso determinadas por la temperatura, hay que procurar que el material que se está transformando esté protegido del viento, del sol directo y de lluvia. Entonces, por eso se dice que debe estar protegido del ambiente natural. Ventilado, sí, pero que no le entre, no sea fuertes vientos, ni tampoco sol directo, ni menos lluvia. Además, los desechos deben de acondicionarse en pilas o en montones. En el caso del tema de pilas y montones, se habla de que tengan de 2 a 3 metros de ancho las pilas y de unos 5 a 2 metros de alto. Y la longitud, pues es la que se requiera a partir de la cantidad de residuos, pues usted lo hace. Ustedes pueden recordar las pilas que estuvieron al sol. Mire que ahí estaban al sol, pero no lluvia, ¿sí? El material que traían, el material que viene, que no lo vimos, el material que viene del chancado del café, viene con humedad. O sea, viene con una humedad mayor al 60%. Entonces aquí lo que hacen es retirarle esa humedad, ese líquido que produce el café, ese lixiviado que produce la brosa, se infiltra en el terreno, que es lo que se está haciendo en abonos vivos. Y mire que hicieron algunas trincheras para que el líquido allí se infiltrara. Pero lo que hace es secarla. Ustedes pudieron ver la altura, que es muy pequeña, y el ancho de la pila también es muy pequeña, 1 metro, 1 metro y medio. Y la longitud, la que tenga yo en el terreno, y la altura, ustedes pudieron ver que puede haber sido de casi que del metro o un poquito más del metro. ¿Cuál es el efecto de la evaporación de la temperatura en los hilos? Si tenemos expuesto en este contexto, pues nosotros tenemos que tener, el material tiene microorganismos, hay fuentes de carbono y nitrógeno, hay agua y hay oxígeno. De por sí, el material que yo tengo virgen tiene esos compuestos. ¿Sí? ¿Qué sale? Sale dióxido de carbono, puede evaporarse, hay calor y se está formando el compost. ¿Sí? Hay situaciones que se dan de que hay vapores, entonces a veces por condiciones los tapan. ¿Ya? La temperatura es una condición interesante, o sea, el compost a temperaturas, a sitios de baja temperatura, pues puede que no sea tan eficiente como los que se puede generar en las zonas de bajura, de alta temperatura. El oxígeno, elemento esencial en la compost aerobia.
Este factor llega a ser deficiente si afecta la supervivencia de los microorganismos y se promueve una descomposición anaerobia que llamamos fermentación y va a ser más lenta y va a desprender olores desagradables. En el momento que no haya el oxígeno, va a haber problemas de que no avanza o genera olores. Por ejemplo, ustedes pudieron ver, si hubiéramos ido en el momento que hubiera llegado material, hubiera llegado brosa, hubiéramos sentido olor. Pero allí ya no, porque estaba completamente ya seca y no se generaban olores normales en el proceso. La incorporación de aire, oye, la incorporación de aire puede lograrse volteando el material. Eso lo hacían aquí en abonos vivos, bien sea manual o mecánica. Hay otra opción que llaman aireación forzada, utilizando tubería en la mezcla o formando una pila con materiales de diferentes tamaños que formen microtúneles entre el ambiente del exterior e interior de la pila para permitir que ingrese oxígeno o ingrese aire por dentro de las pilas. Para mantener, mire que el oxígeno a mí me genera muchas ventajas, o me mantiene el contexto de la humedad y también me mantiene el contexto de la temperatura. Cuando se vaya a manejar tamaños de material a compostar, es necesario tener en cuenta que partículas muy grandes hacen lento el proceso y partículas muy pequeñas generan tendencia a la pudrición. O sea que no puede ser tan pequeña ni tan grande porque me pueden generar problemas. Por eso a veces nos recomiendan, en el caso de nuestros residuos orgánicos en nuestra compostera, yo diría casera, es de que tratemos de partir nuestros desechos orgánicos, aquellas, diría yo, de cáscaras de plátano, coberturas de plátano, de banano, de naranja, todas las cortezas, partirlas para que no haya problemas. Por ejemplo, nos dicen para que usted puede echar la caja que viene en los huevos, pero entonces hay que partirlas, hay que cortarlas en pedacitos para que ingresen en la materia orgánica y se vayan al compostero. Pueden utilizar chimeneas perforadas en la pila para ayudar en la aireación por microtúneles. Hay una aireación manual en proceso del compostaje. Pues hay pilas, yo puedo airear volteando. Y mire que se genera una especie de que sale como parte humo, sale como humedad, ¿verdad? Y también yo puedo tener un compostaje con un volteo mecánico. Entonces puedo voltear todo el compost a través de un sistema mecánico para este caso. Aquí hay un video que es el manual de usuarios de sistemas de compostaje. Yo quiero compartirlo con ustedes para que lo miremos un momentico y podamos. ¿Me escuchan? ¿Estamos? Sí, profe. Voy a incluir el sonido, ¿ok? Y voy a compartirles el. Ay, se me puso aquí otra cosa, una cosa rara que iba a tener que volver a compartir. Ay, Dios, Dios, Dios. Que se me presenta una pantallita aquí lo más de rara y no puedo mirar para yo.
Ok. ¿Ya se observa mi pantalla? Ya pude hacer Sí, la tarea. profe. Bueno, voy a poner el me dicen si escuchan el sonido, por favor. ¿Se escucha el sonido? Creo que no. No, profe, no se escucha. Bueno, voy otra vez a compartir. Me disculpan. Sistema Autónomo de Compostaje Green, SAC. Ya se escucha. Ahora sí, profe. Gracias. La Tierra Verde. Innovación colombiana para el aprovechamiento de sus residuos orgánicos, ahorros económicos y protección del medio ambiente. Bienvenido al instructivo de uso para los compostadores Green SAC 1500, SAC 2250, SAC 3000 y SAC 4500. En este video, usted aprenderá a través de 8 pasos sencillos cómo usar los compostadores. Siga una a una las instrucciones para obtener un correcto funcionamiento y aprovechamiento de estas referencias de compostadores. Comencemos. Paso número 1. Separación. Separe sus residuos orgánicos en la fuente, preferiblemente en recipientes que permanezcan con tapa. Paso número 2. Preparación de la mezcla. Mezcla el residuo, 3 partes de orgánicos por 1 de material de mezcla, aserrín o viruta seca. La mezcla siempre es en volumen, proporción y tipo de material de mezcla que varía en función del tipo de residuo. Paso número 3. Prevención. Para evitar algún tipo de escurrimiento accidental por exceso de humedad, coloque una capa de 7 a 10 centímetros de material de mezcla en el fondo del compartimiento que empezamos a cargar. Paso número 4. Carga del compostador. Cargue el compostador con sus residuos bien mezclados, comenzando con el compartimiento número 1. Nivele los residuos una vez termine la actividad. Paso número 5. Cobertura. Terminada la carga, coloque una pequeña capa de 1 a 2 centímetros de aserrín, viruta, pasto u hojarasca seca para cubrir el residuo depositado y evitar presencia de moscas. La cobertura se debe realizar después de cada carga de residuos. Siempre baje la tapa del compostador. Paso número 6. Descarga del compost. Pasados 30 días después de llenar el compartimiento, puede retirar el compost para maduración. Se recomienda llevar registros con las fechas de llenado. Paso número 7. Maduración. El compost retirado del compostador se lleva a maduración, que es un estado de reposo para que el producto termine de estabilizar su actividad biológica. Se recomienda hacerlo en canastas plásticas legumbreras u otro recipiente similar con paredes perforadas. Paso número 8. Uso del compost. Si desea un compost más homogéneo, se puede pasar por una zaranda y empacar el producto final. El compost grueso que queda en la zaranda se puede utilizar nuevamente como material de mezcla. Después de 7 a 10 días de maduración, se puede usar el compost para abonar sus huertos y jardines. Se recomienda mezclar el compost con el suelo que lo recibe. Si requiere información adicional, no dude en contactarnos en Medellín en el teléfono 448-3575, en el celular 321-811-6679. Envíenos un mail a mercadeo@earthgreen.com.co o visite nuestra página web www.earthgreen.com.co. Ok. ¿Alguna pregunta? Chicos y chicas. ¿Me escuchan?
Sí, profe, sí se le escucha. Ok, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Este es un sistema que se está promoviendo en la zona de Colombia en algunos municipios. Y este es una forma como para una casa, para una vivienda, para un condominio, por algo por el estilo. Y plantea el tema de que no hay necesidad de hacer una aireación permanente, sino esa buena mezcla y esas buenas etapas para que él... Y de todas maneras, el sistema o donde lo depositan, pues tiene aireación externa. Hay otro video en la presentación que les quiero presentar, que es la aireación mixta. Entonces, les voy a compartir ese otro video que está en la presentación. Se llama pila de aireación mixta. En este video muestra al principio, está preparado el piso y se hace una instalación de tuberías. No sé si lo miraron. Si miro por acá, ejemplo, en este caso, mire que en el piso se hizo toda una instalación de tubería en espina de pescado. Y también muestran la actividad de hacer el huequito a los tubos para entrar el aire forzado. Entonces, lo está mostrando en cada caso y se hacen las conexiones. Y ellos lo que hicieron acá a través de esto, que todo esto es un sistema en PVC, generando como una especie de espacio o pila debidamente delimitada por esas plaquetas de PVC y se genera el paso de la tubería y aquí está conectándose la tubería para que se tenga un motor externo y se genere aire forzado y se mantenga aireada la pila, eh, mm, midiendo la relación también temperatura, midiendo también la relación humedad de ese caso para establecer que la pila se mantenga en condiciones aerobias permanentemente. Entonces están en el proceso de llevar los residuos al sitio. Mire que al principio, voy a lograr de colocarles acá, al principio se preparó el terreno, perdónenme.
se preparó el terreno con una capa seca. Eso es acerrín de madera o un residuo seco, para que sobre ese residuo seco se eche ya la materia orgánica en una capa, y al final, pues van a mirar ustedes de que se le echa también otro material. Aquí pudieron mirar que están haciendo medición de temperatura, y este es el sistema, este es el motor que me está generando oxígeno o aire para que entre aire forzado a la pila a través de toda la tubería que se instaló en la parte inferior y que se inyecte el caso. ¿Qué es esto? ¿A qué se parece esto? A los sistemas de tratamiento de aguas residuales con lodos activados, donde nosotros colocamos en la parte inferior un sistema de oxigenación. Entonces, el mismo esquema es acá, teniendo aire, teniendo motor y un aireador, generamos aire y ingresamos aire forzado a la pila de residuos sólidos que se tienen. Ok, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este sistema? ¿Dudas? ¿No dudas? ¿Cero dudas? No, profe, todo claro, muy interesante. Ok, bueno, entonces continúo con la presentación. Ok. El término de la relación carbono-nitrógeno
son elementos esenciales para la nutrición de los organismos vivos. Permiten conseguir energía y sintetizar las proteínas respectivamente. Son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Ya para desarrollar el buen proceso de tratamiento se debe tener un compost que debe cumplir una relación entre 30 y 40. Pudieron ver algo en la presentación de lo que nos dijo el señor de Abonos Vivos, los que dijeron la presentación de los suizos, que anda por acá en estos términos, por allí, de esta relación. También se habla de la relación de BO de QO, que habla aproximadamente entre 1.5 del análisis que se puede hacer micro y químico del compost como tal, de ese material ya listo para ser utilizado. Cuando el valor de la relación es alto, en el caso del nitrógeno de carbono, y que el desarrollo del proceso, el proceso es lento y es rápido, cuando la relación es baja, indicando un alto contenido de nitrógeno. O sea, si esa relación de carbono-nitrógeno nos da ese proceso de cómo se está realizando el proceso del composteo. Los extremos en las concentraciones de los elementos indican pérdida de cada uno de ellos, formando el término de dióxido de carbono o amoníaco. O sea, las condiciones, si no se cumplen las condiciones, estamos produciendo unos productos indeseables. Aquí hay otro video, el que explican el tema de la relación carbono-nitrógeno, para que ustedes lo miren. Y aquí es algo importante de lo que se repite en una pila de compostaje. Pues, inicialmente tenemos que se produce. Hay una generación, en algunos casos, de agua. Y que debemos, si se generan líquidos, debemos de hacer tratamiento. Como podemos ver en el video del compostaje con aireación mixta, vemos que no se producen líquidos ni malos olores, porque se mantiene una constante, yo diría, de aireación y no se permite tener líquidos por el uso de material secante. Entonces, al hacer uso de material secante con el material orgánico, no debe haber generación de líquidos, y si usamos el buen nivel de aireación, tampoco vamos a tener el problema de generar malos olores en este caso. Entonces, aquí hay todos los componentes, hay un ingreso de residuos orgánicos que vienen ya con microorganismos, y en la pila se tienen una cantidad de nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos, nitrógeno inorgánico, celulosa, lignina y sustancias minerales, ¿sí? Hay ingreso de oxígeno, puede haber ingreso de humedad, hay salida de calor, hay salida de agua en algunos casos, y también hay salida de dióxido de carbono. ¿Tá? ¿Qué es lo que debemos de evitar? Es pérdida de calor, pérdida de agua, para no generar problemas de contaminación. ¿Tá? Y no debemos estar generando el tema de algún líquido que nos puede generar problemas y que tenemos que hacerle tratamiento. Cuando se generan líquidos, debemos hacer uso de ellos o hacer tratamiento. En algunos casos, el lumbricultivo o el uso, lo vamos a ver ahora, del uso de la lombriz californiana, se genera líquidos. Entonces, ese sistema, ese líquido lo están usando como una especie para fumigar, o para usar uso como de irrigación líquida en los cultivos. También se usa como un beneficio a los cultivos. Aquí hay unos videos y quiero que ustedes lo miren. Aquí está el tiempo que están ellos. Compostador industrial. Hay un taller de elaboración de abonos orgánicos y hay una planta de compostaje de una planta de producción de azúcar. Para que ustedes miren que recogen todo lo que se produce en la zafra, todos los desechos que se generan en la producción de azúcar en la zafra. Aquí también se produce azúcar en algunos ingenios que hay acá en Costa Rica. Mucha materia que sale de la zafra, que se usa como una biomasa para las calderas
que se usan en la producción del azúcar o también en la tapa dulce. Y también hay desechos líquidos. Entonces hay desechos sólidos y desechos líquidos. Y aquí en esta planta lo que se hizo fue generar un compost para utilizarlo en los cultivos de la caña. Miremos el sistema de la producción del compostaje a través del lombricompostaje. Esta es una actividad nueva y también la gente de Abonos Vivos la está haciendo. Tiene una planta aquí por la vía al Cerro de la Muerte. Por ahí tienen una empresita de ellos. A veces uno pasa cercano por la vía y siente algunos olores de brosa, porque la humedad es alta. La lombricultura es una actividad utilizada para tratar residuos orgánicos con acción de lombrices, ya sea para apoyar el proceso de compostaje o para realizarla como una técnica específica de transformación biológica. Entonces, se pueden utilizar diferentes tipos de lombrices. Aquí hay varios tipos de este caso, pero la que más se usa es la lombriz roja californiana, que es la Icenia foetidea. La lombriz californiana es esta, pues aparentemente es una cosa fea, porque es es una masa de animalitos, hay de lombrices que se están moviendo, y su distensión es que son rojas, y son muy prolíferas y longevas. Este tipo de transformación consiste en que la lombriz se alimenta de las grandes cantidades de materia orgánica descompuesta. ¿Sí? Entonces lo que hace la lombriz es eso, es digerir o comerse materia orgánica y queda un humus que a veces es la materia orgánica de la lombriz o a veces es lombrices que se mueren también. ¿Ya? De esta aproximadamente el 60% se excreta en humus de lombriz. O sea que mire que toda esa materia orgánica que la lombriz se devora, excreta y es el humus que se come. Por eso se llama lombricompuesto o vermicompuesto. Considerado como un sustrato inodoro, rico en nitratos, fosfatos y demás nutrientes fácilmente asimilables a las plantas. Se dice que es mucho más eficiente, contiene más material en el caso de rico en nitratos y en fosfatos que el mismo compostaje que se hace aerobio. Pero este sistema es un poco más complicado, además de que tengo que tener las lombrices para poder hacerlo como tal. Puede desarrollarse sobre montones de materia orgánica o en lechos que permitan controlar con facilidad los factores condicionantes, el ingreso de alimento y la extracción de humus. Se realiza utilizando un nuevo alimento, las lombrices se van en dirección del desecho, abandonando el producto listo. ¿Qué es lo que pasa allí? Lo que hace es tener la producción de la lombriz en un costado y colocar en el otro costado materia orgánica para que ellas vayan trasladándose donde se acabó la comida a buscar la comida y así sucesivamente se va haciendo un ciclo de irla llevando a ellas hasta el sitio donde hay comida permanentemente. Lombrices son animales invertebrados del tipo de anélidos, gusanos segmentados. Son hermafroditas, fotofóbicas, o sea que no les gusta la luz. Y depositan sus huevos protegidos en una cápsula llamada cocón. La especie más utilizada es la que le mencioné, conocidamente como lombriz californiana. Este tipo de lombriz se adapta al cautiverio. En estado adulto mide entre 3,5 a 13 centímetros y su peso oscila entre 0,4 y 0,6 gramos. Su diámetro es de 5 a 8 milímetros. Son inmunes a enfermedades y tienen altas capacidades profílicas y longevas. O sea, se producen en cantidades. Residuos orgánicos en proceso de lombricompostaje. La humedad es un poco alta. Se hace también en pilas. Puede ser de una altura diferente. Y no hay necesidad de moverlas, sino que hay que tenerlas allí claramente oscuro, lo más oscuro que se pueda, fuera de sol, fuera de luz, fuera de humedad. ¿Ya?
Y ya este es el proceso final, que se sale ya ya desaparecieron las lombrices y queda el humus como tal. Aquí hay unas características de ese caso, dependiendo del clima, y hay unos parámetros. Por ejemplo, para el clima tropical húmedo, muy en el caso nuestro, y clima templado, que también lo hay, la maduración sexual de las lombrices, mire que en el trópico son más rápidas, y aquí en el templado o en zonas más frías es más lento. La frecuencia de la postura, pues también aquí es rápida. En el caso del trópico, en el templado es más alto. Periodo de prefermentación de 20 a 30 días, aquí en el templado es 30 días. Número de nacimientos, pues mire que es de 3 a 4 lombrices, aquí es de 2 a 20 lombrices. El incremento en peso, a los 30 días se logra 1 gramo, aquí dice que a los 9 meses se logra equivalente a 1 gramo. Protección de ello, pues se debe tener contra depredadores y lluvia fuertes. Se pueden utilizar techos al aire libre. Periodo de compostaje. ¿Por qué dicen que en clima templado al aire libre? Porque estamos buscando que haya un poquito de calor, en cierta forma. Periodo de compostaje. Mire que yo en el clima trópico yo puedo tener el compostaje en 4 meses y en el clima más frío 6 meses. O sea que a medida del que sea el más frío, pues va a haber más lento el proceso de la compostación. ¿Ya? Factores que condicionan. Afirman que para poder desarrollar eficientemente la transformación biológica de residuos orgánicos de las lombrices es necesario lo siguiente. Principal elemento, el alimento, ¿no? Materia orgánica degradada aeróbicamente. Esto dado porque las lombrices no pueden desarrollarse bajo condiciones anaerobias. ¿Qué pasa con esto? Y que yo tengo que tener el residuo ya 1 mes, que se esté dando todo ese proceso ya de que ha estado en temperaturas altas. O sea, en 1 mes mi basura, el depósito adquiere temperaturas altas. Cuando ya se dio la segunda fase termofílica, entonces está preparado el alimento para yo echárselo a la lombriz. O sea que yo tengo que tener una pila de preparación de materia orgánica y tengo que tener la pila donde estoy trabajando con la lombriz. ¿Está? Entonces, ese es un condicionante en este caso. Y mire que en la anaeróbica inmediatamente se coloca todo el proceso. Esto porque dice que las lombrices no pueden desarrollarse bajo condiciones anaerobias. Tiene que ser muy aerobia también. Antes de inocular con lombrices el material, debe sufrir una etapa de pretratamiento con compostaje aproximadamente en 1 mes a altas temperaturas. Las altas temperaturas ayudarán a estabilizar los compuestos orgánicos y a eliminar microorganismos patógenos. Entonces, por eso lo pide acá, primero hagamos un pretratamiento del material para después entrarlo a la fase donde se encuentran las lombrices. Aunque las lombrices toleran temperaturas hasta 30 grados, el rango está entre 20 y 25. Miren que están desde 4 a 30, pero el rango es de 20 a 25. Por eso nos dicen que en temperaturas bajas, pues este sistema no es rápido. El proceso puede desarrollarse en pH de 3 a 8, óptimo entre 6 y 7. ¿Ya? Las lombrices necesitan un ambiente húmedo, aproximadamente entre 70 y 80. Condición totalmente diferente al compostero aerobio. Los lisiviados que generan la descomposición, aquí hay lisiviados que generan la descomposición de la materia orgánica, pueden incorporarse al material que se está tratando para garantizar condiciones de humedad. Eso también puede utilizarse en el compostaje. Entonces, ¿qué puede ser? Dicen que la humedad que tenga que se produzca, pues se puede revertir a las pilas. Y como también puede haber, pues hay una fase ya también de maduración o secado, pues también se puede utilizar en este caso. Los enemigos naturales más importantes de la lombriz, pues son los sapos, son las aves, son las hormigas, las ratas y los 100 pies. Entonces aquí hay que tener una condición de que no podemos tener un sitio donde vengan animalitos de este orden porque se están comiendo las lombrices. Aquí hay unos videos para que ustedes
Lo miren. En este caso, yo tengo para mirar, van a ser, que ustedes los pueden mirar más adelante. Este es interesante, dice cómo hacer humus de lombriz para el abono orgánico. Este es interesante, que muestran a se regeneran y cómo se produce, se hace todo el proceso. Aparece otro sistema, que ya es el sistema anaerobio, que es el que llamamos el biodigestor. No sé si ustedes han visto en algunas lecherías, en algunas porquerizas, en algunas actividades agrícolas, el uso del biodigestor. ¿Qué es lo que se usa? El biodigestor se usa es para hacer la biodigestión o la descomposición de los residuos de materia fecal, materia orgánica en las lecherías, la materia orgánica de las porquerizas, y se usa el biodigestor, que es un elemento completamente anaerobio y que tiene las dos ventajas, que está produciendo un gas que es usado para la combustión o la producción, para ser utilizado en la combustión, para la producción de alimentos en las viviendas, y se produce un líquido que sirve como mejorar de suelos. Entonces, es otra forma de que el residuo orgánico debidamente triturado y debidamente mezclado con agua se lleve a un biodigestor y se tenga esa situación. No conozco acá y tampoco no tengo conocimiento de dónde se puede hacer, pero es otra forma de hacer este uso. Biogasificación o metanización es otra técnica de transformación biológica de residuos orgánicos, que utiliza generalmente un sistema de tratamiento, el biodigestor, ¿sí? Muy usado en nuestras lecherías y en las porquerizas. Y este se desarrolla en una digestión anaerobia, esto quiere decir sin presencia, que no haya ambiente libre de oxígeno, no se requiere oxígeno para producir esto. ¿Ya? Durante los últimos 30 años, la digestión anaerobia es de altas cargas orgánicas. Entonces, mire que se plantea la digestión anaerobia cuando yo tengo una alta carga orgánica. Si ustedes hacen recuerdo del sistema anaerobio de plantas de aguas residuales, ustedes plantean que se usa para altas cargas, o sea, para alta DBO, de aguas con alta DBO, se usa el sistema de la digestión o anaerobia. También en este caso puede ser así. Entonces se ha venido implementando con procesos cada vez más eficientes, tanto para la gasificación como para la reducción de impactos ambientales. O sea, la función es la misma. Lo único nuevo acá es la producción de gas, que lo hace muy atractivo, porque yo puedo estar generando energía para alguna actividad complementaria a mi actividad agropecuaria que yo tenga. Ejemplo, si yo tengo una lechería y tengo un biodigestor, yo puedo sacar el gas para calentar la leche para producir, por ejemplo, queso. Yo puedo tener gas para calentar agua, para el lavado de todos los equipos de la producción de queso que yo tenga en mi lechería. También puedo utilizar ese gas para la producción de los alimentos en mi casa. ¿Ok? Con el desarrollo de la hidrólisis, acidificación y metanización, procesos bioquímicos consecutivos, esta técnica permite el tratamiento y aprovechamiento energético, es lo que se está dando en este caso. El biodigestor es un depósito completamente cerrado, donde los residuos orgánicos y o excretas de animales se fermentan sin oxígeno para producir gas metano y o abono líquido rico en nutrientes. Entonces, es otra técnica que también puede utilizarse. Básicamente funciona llenando un tanque con una mezcla de materiales orgánicos y agua, que permanecen en este depósito retenidos por un tiempo determinado para que se produzca una fermentación que conlleve a la generación de gas y también se tenga el tipo de un líquido y que ese gas se pueda utilizar para calor o para electricidad. El esquema básico de un biodigestor pues es un recipiente cerrado donde tiene un ingreso y tiene una salida. Tiene un ingreso del material, ¿sí? Entrada de la mezcla
de carga diaria. Aquí se genera un volumen de líquido, de estiércol y agua, también puede ser de residuos sólidos, ¿sí? Y se tiene aquí una pantalla, un espacio donde se está generando el gas o el biogás, ¿sí? Entonces lo que entra, se está saliendo como una salida de un biofertilizante y se está produciendo un gas que está saliendo acá y que se lleva a una tubería, ¿sí? Hay una válvula de seguridad acá y después se tiene otra válvula y se lleva para que se consuma en el uso de la cocina. Esta es como una especie de una bolsa, ¿sí? Que muestra aquí que está completamente llena, está inflada, 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 y se puede estar colocando un piezómetro para uno establecer cuál puede ser la presión o algo por el estilo. Este gas no se puede almacenar, o sea, no se puede llevar a los cilindros normales que nos venden a nosotros de gas butano, de propano y butano, sino que inmediatamente que está la bolsa completamente inflada, pues se debe habilitar el consumo mediante uso de la cocina o para otras actividades, básicamente. Se usa mucho en algunas, no sé si ustedes tienen algún conocimiento de algunas de estas fincas lecheras del país y porquerizas que hay. También se habla en zonas de Europa de uso de la materia fecal de los humanos, también hacer biodigestión. También se puede usar en este caso. Para diseñar un biodigestión es necesario considerar cantidad disponible de material orgánico a tratar continuamente y la temperatura del sitio donde se vaya a instalar el sistema. A menor temperatura, menor actividad. Vuelve y juega en lo mismo que pasa con el caso de la lombriz californiana. Y por lo tanto, mayor tiempo de retención hidráulica. O sea, a menor temperatura, pues yo tengo que tener un sistema más grande porque disminuye el tiempo, menor la actividad y el tiempo de retención hidráulica va a ser más alto. Entonces, a mayor tiempo de retención y un caudal fijo, pues yo tengo que tener más grande el volumen para establecer eso. Pero eso es importante establecer condiciones climáticas y cantidad de residuo. Además, considerando la adaptabilidad de este tipo de tratamiento, es necesario considerar algunos criterios con la necesidad de combustible o requerimientos de fertilización. O sea, ¿para qué voy a colocar esto? Cuando yo tomo decisiones de tener un sistema de manejo de mis residuos orgánicos en una actividad productiva, pues yo tomo decisiones, ¿para qué lo voy a usar? ¿Sí? Para ver qué tipo de sistema, qué tecnología hago. ¿Ok? En este caso, para nosotros, los residuos orgánicos de nuestras casas, pues queremos manifestarlos para un tema de mejoramiento del suelo. Sí, posiblemente no recibiendo un beneficio, no teniendo, no poder venderlo, no poder tener de él un ingreso, como lo que pasa directamente en abonos vivos. Ustedes pudieron ver que el señor para balancear su balanza económica tiene que hacer otras cosas. No está pensando en venderlo, sino de que para yo poderlo tratar, tengo que establecer otro mecanismo para yo poder tener una sostenibilidad económica y que ambientalmente este producto yo pueda salir de él fácilmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene que pensar en estos casos. Cuando yo estoy planteando una propuesta para mejorar el sistema del manejo de las aguas residuales de una comunidad, por decir algo, pues yo tengo que establecer cuál puede ser el tratamiento más factible. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, del punto de vista técnico y social y ambiental, ¿cuál es el mejor? Ok, por eso todas estas situaciones lo ponen a uno a pensar ya en el sitio ideal, en el sitio donde estoy, allá en el terreno, parado en la tierra, ¿qué solución voy a hacer? ¿Tá? ¿Qué pasa con la temperatura y el tiempo de retención? Pues ya dije algo. En un biogestor, la acción de diferentes poblaciones de bacterias requiere de una temperatura óptima de digestión anaerobia, que a la vez depende directamente de la temperatura ambiente. Con bacterias metanogénicas, el mayor rendimiento se alcanza a los 70 grados. Habría que calentar el lodo.
pero con otro tipo de bacterias se puede alcanzar entre los 30 a los 35. La actividad de las poblaciones bacterianas depende si la temperatura del reactor está por encima o por debajo de los rangos óptimos de rendimiento. O sea, ¿qué quiere decir yo? Que si yo tengo en zona tropical, pues posiblemente la temperatura de ese lodo ahí metido en ese biodigestor puede alcanzar esas temperaturas. Si estoy en una zona fría, pues va a tener mayor tiempo o tendré que calentarlo. Entonces puede haber el sistema que produzco gas, entonces con ese mismo gas caliento el sistema. Esa es otra posibilidad que se puede dar. Tiempo de retención según temperatura. Característica de la región, la temperatura y cuál es el tiempo de retención. Mire que si es el trópico y la temperatura anda en 30, son 20 días. Ya me está diciendo a mí, si usted está haciendo esto en una temperatura promedio de 30 grados, usted debe tener su volumen, debe calcularlo para 20 días. Para almacenar esa cantidad de agua, 20 días. Si está en el valle son 30 y si está en el altiplano, o sea, está en altura, son 60 días. ¿Ok? O sea, tomar decisiones, cuál es el tratamiento que yo debo hacer y qué condiciones tengo que poner para cumplir estos parámetros. Para que las bacterias puedan dirigir los compuestos orgánicos y producir biogás, requieren de un tiempo de retención del material en el biodigestor, según sea la temperatura de trabajo. Además, tanto la actividad bacteriana como las producciones obtenidas del sistema dependen adicionalmente del volumen, considerando este como el espacio suficiente para albergar compuestos líquidos, sólidos, lodos y gaseosos. Mire que yo tengo que tener un depósito para almacenar líquido, sólidos que están ahí, que son lodos, y el caso gaseoso. Pues por eso es tan importante el tema del dimensionamiento. Y a mí me dice, yo tengo un parámetro, yo tengo una cantidad diario, yo tengo una temperatura y yo tengo un tiempo de retención. Entonces, dependiendo de mi caudal, yo tengo que tener un volumen. Si mi caudal son tantos litros día o tantos metros cúbicos día y me dice que estoy en el trópico y ese caudal que ingresa diario se debe quedar 20 días, entonces ¿de qué volumen debo tener yo mi digestor para hacer ese caso? Lo mismo pasa en nuestras plantas de lodos activados. ¿Cuál debe ser el volumen del tanque para que se airee y cumpla la función? Es el mismo cálculo que se hace. Estos señores señalan que el biodigestor como sistema de tratamiento presenta ventajas. Puede conectarse, ojo que se pueden conectarse a inodoros que funcionan con agua. Entonces mire que puede ser una ventaja. Utilizar potencial los desechos para producir abonos y energía sin ocasionar impacto al entorno. Obtención de gas, ¿sí? Y obtener productos valiosos de gas y abono. Desventajas, la inversión, la alimentación, si el sistema es diaria, demandando una cantidad considerable de residuo orgánico a tratar. Entonces, mire que esto es una planta que se opera y se mantiene diariamente. O sea, que tiene que entrarle la carga que está planteada en el diseño. Lo mismo pasa en una planta de aguas residuales y que por eso se dice cuál es el caudal permanente. Yo diseño una planta con un caudal constante, tanto una planta potable como una planta de aguas residuales. Igual pasa acá en el diseño de un biodigestor. Lo mismo pasa cuando usted toma la decisión de hacer composteo, bien sea aeróbico o anaeróbico. ¿Qué cantidad voy a tener diariamente? ¿Cuántas toneladas voy a tener? ¿Cuántos kilos voy a tener? Tanto y mismo para mi casa, ¿cuántos kilitos salen por día de materia orgánica de mi casa? Entonces, de ese tamaño es mi compostero y así sucesivamente. Pensando en función de un municipio, está también lo mismo. Cuando yo estoy trabajando en el caso de un municipio, por proponer un sistema de tratamiento de los residuos orgánicos en un municipio, pues yo tengo que saber claramente cuál es la cantidad de desechos orgánicos que se están recolectando diariamente.
para yo hacer ese tema. No sé si ustedes más o menos vieron el tema de Pérez Celedón. Pérez Celedón está recogiendo una cantidad de material, pero llegó un momento dado que se le explotó el sistema donde estaba almacenando, porque no encontró venta. Entonces han tenido algunos tropiezos y han ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, y ya el proceso ha ido calzando en la producción que se tiene y también la capacitación y motivación y divulgación de la comunidad, que es la que debe separar. Porque si la comunidad no se para bien, pasa lo mismo que está haciéndose en el caso del reciclaje. Si no reciclamos bien, pues no van a recibir, no se podrá hacer el proceso de reciclaje. Lo mismo pasa en estos casos. O sea que desde el punto de vista de ingeniería ambiental, considero yo que el manejo de residuos orgánicos, bien sea humanos o bien sea de actividades productivas, debe ser debidamente separados. ¿Sí? Y al ser separados, podemos establecer cuál es el sistema más adecuado dependiendo de dónde está el sitio, para hacer un diseño aclimatado, diría yo, tropicalizado realmente. Entonces, aquí es importante establecer, y lo menciono acá no solamente para este sistema biodigestor, sino para cada uno de los sistemas que damos. Y mire que estamos pensando en básicamente en tres sistemas: un composteo aerobio sin lombrices, un composteo aerobio con lombrices y un sistema de producción de tratamiento de residuos o desechos orgánicos vía biodigestor. Ok. Unos videos, dicen aquí hay un video interesante que yo no sé, bueno, no tenemos todo el tiempo, pero hay un video de una experiencia. Creo yo que la primera experiencia que se hizo de composteo en Costa Rica la hicieron en Juan Viñas. Yo los invito a que le peguen una mirada a este. Es muy viejito, tiene ya varios años, pero es muy interesante porque esta es una comunidad pequeña y se logró hacer en una comunidad pequeña y se ha mantenido y se ha sostenido y ahí está funcionando. ¿Ok? También hay una serie de videos acá de esta experiencia de este ingeniero Luis Aníbal Sepúlveda, que él es el gendarme de la creación de esta empresa y ha motivado todo este proceso de compostaje en municipios con ese sistema de pilas con mezcla, con inyección de aire forzado a este caso. Esto hay unos muy largos, pero son interesantes. Por acá hay uno, por aquí hay un minuto. No sé si les interesa que ustedes dicen. Vemos algunos de estos videos. Ustedes me dicen qué prefieren. Y si quiere vemos el de Juan Viñas. ¿Qué sugieren? Chicos, Sí, profe, por Sí, mí profe, está bien. con viñas, profe. vamos a mirar, miremos Juan Viña, que es más bien, es bastante interesante. Voy a ubicarlo yo una vez allí en el sistema.
Bueno, este sistema inició acá ya hace aproximadamente unos 10 años. Yo no estaba en este momento.